Iglesia debe interceder por las almas, ¿sí? Y vemos en la palabra de Dios muchas palabras, muchos versículos donde Dios le manda a su pueblo, a sus hijos, a orar e interceder, ¿sí? Por la gente, por las necesidades. Y dice en el profeta Ezequiel 22:30, dice Dios: y busqué entre ellos hombres que hicieran vallado, que se pusieran en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que no lo destruya, y no lo hallé. Dios busca hombres y mujeres que se paren delante de Él a orar, interceder por las almas, por la tierra, ¿sí? Así que vemos que la intercesión es algo de Dios, es algo que Dios quiere, que Dios espera, que Dios hace y que Dios espera también que su pueblo, sus hijos, los hagan. Así que hoy vamos a ver, como le decía recién, cómo debemos orar. La semana pasada decíamos que orar es hablar con Dios, ¿sí? Interceder es ponerse delante de Dios para interceder, para orar, para abogar por otros, y en este caso son por las familias, por la gente. Así que, como te dije la semana pasada, si tenés un cuaderno, una lapicera, sería bueno que puedas tomar nota, porque vamos a ver unos cuantos versículos, pero no nos vamos a detener a explicar mucho cada versículo, ¿sí? Si no, no terminaríamos. Entonces sería bueno que puedas anotar y después los puedas volver a repasar. Y aparte, si ya lo anotas en un cuaderno, ya te queda esta enseñanza bastante completita, con muchos versículos, con muchos textos, donde la palabra de Dios nos enseña por qué debemos orar, ¿sí? Así que hoy vamos a ver cómo debemos orar. Y creo que no hay mejor ejemplo que el que nos dejó Jesús, ¿sí? Cuando el Señor hace y nos enseña la oración del Padre Nuestro, ahí deja muchas enseñanzas Jesús de cómo debemos orar, cómo debemos interceder. Así que esta enseñanza está en el Evangelio de Mateo 5 del versículo, Mateo 6 del versículo 5 en adelante. Entonces, Mateo capítulo 6 del versículo 5 en adelante dice: y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis, dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas,
os perdonará también vuestro Padre celestial. Mas si no os perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El Señor empieza esta enseñanza de la oración, pero antes el Señor nos muestra cómo hay dos grupos de personas a los cuales oran, pero sus oraciones no son escuchadas por el Padre, ¿sí? Y el primer grupo dice los hipócritas. Dice que no seamos como los hipócritas, que ellos aman el ser visto, ellos aman el orar en público para ser visto y llamar la atención de la gente, ¿sí? Y nosotros, para orar, lo primero que tenemos que hacer es sacar la hipocresía, sacar el orgullo, limpiarnos de toda soberbia, de toda arrogancia, de toda autosuficiencia, sacar esa hipocresía de nuestras vidas, ¿sí? Y poder rendirnos delante de Dios, ¿sí? Poder orar a Dios, poder ir a Dios con un corazón sincero, con un corazón humilde, con un corazón sencillo delante de Dios, ¿sí? Así que debemos quitar esa hipocresía. No es que nosotros seamos hipócritas, pero sí lo que me quiero referir es que nosotros debemos sacar toda contaminación del corazón e ir con un corazón humilde, con un corazón sencillo delante de Dios. Esa es la forma correcta de acercarnos a Dios, ¿sí? Y lo segundo grupo que el Señor habla, dice los que oran sin sentido, que repiten y repiten y repiten palabras o oraciones sin sentido. ¿Sí? Dice, los que oran, cuando oráis no uséis vanas repeticiones como los gentiles, ¿sí? Que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre Celestial sabe qué necesidades tenemos antes que nosotros se la pidamos, ¿sí? Dice, así que orar es hablar con Dios. Y tenemos que tener en cuenta, ¿sí? La comunión con nuestro Padre. La oración no solamente es hablar, sino es tener una comunión con nuestro Señor. Es tener una relación con Dios. Por eso el Señor dice que debemos entrar en nuestro aposento, debemos cerrar la puerta, debemos tener una comunión con el Padre, ¿sí? Y no usar palabras o repeticiones o por ahí oraciones que hacen otros, ¿sí? Como que si dijéramos palabras mágicas, Dios no va a escuchar. ¿Sabes? Yo siempre digo una cosa y digo que lo que Dios quiere escuchar en nuestro corazón. Dios te quiere escuchar a ti. Dios quiere saber qué pasa con tu vida, con tu corazón. Aunque Él lo sabe, porque Él lo sabe todo. Pero Él quiere que confíes en Él, que te acerques con humildad a Él, que puedas hablar con transparencia en tu corazón y no repitiendo un montón de cosas sin sentido, ¿sí? Yo creo que cuando Dios empieza a hablar, ¿sí? Y Jesús habla y dice, empieza la oración del Padre Nuestro, justamente es Padre Nuestro, ¿sí? Nos está enseñando que Dios, es el Dios Todopoderoso, pero Él es nuestro Padre. Y esa es la comunión que Dios quiere que tengamos con Él, de padre a hijo y de hijo a padre, esa comunión. Así que no seas, como dice la Biblia, como dijo Jesús, como esos gentiles, como que los que no conocen a Dios y repiten, pensando que Dios escucha por la repetición, y no es así. Así que, haciendo estas dos aclaraciones que Jesús nos hace en la Biblia, ¿sí? En la palabra, en esta enseñanza, vamos a ver cómo debemos orar.
Y lo primero que tenemos que saber para orar es que debemos orar con fe. Dice en el libro de Hebreos 11:6, Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, Él recompensa a los que lo buscan, ¿sí? Así que sin fe es imposible, dice la Biblia, agradar a Dios. Y es necesario que todo aquel que se acerca a Dios lo haga con fe. Así que lo primero que tenemos que hacer para orar, para tener esta comunión con Dios, es tener fe, ¿sí? Debemos acercarnos con fe. Y todos tenemos una medida de fe. Dios ha puesto en cada persona una medida de fe. Así que tenemos esa medida de fe para comunicarnos, para tener esa comunión con Dios, ¿sí? Y Dios dice que hay una recompensa. Jesús dijo que todo aquel que lo busca, ¿sí?, en lo secreto, Dios lo recompensará en público. ¿Sí? Cuando nosotros buscamos a Dios en lo secreto, en la intimidad, ¿sí?, cuando buscamos, Dios nos recompensa. Hay una recompensa de Dios para aquellos que lo buscan. Y qué bueno es que Dios, ¿no? Qué bueno es nuestro Padre, que no solamente, ¿sí?, el acercarnos a Él y poder hablar con Él y tener una comunión con Él, somos bendecidos, sino que Él nos recompensa y lo hace en público, ¿sí? ¿Y por qué el Señor dice que lo debemos buscar en lo secreto, en la intimidad, ¿sí?, a solas con Él? Porque públicamente, cuando estamos en familia, cuando estamos en otro lado, hay muchas cosas que nos pueden distraer. Hay muchas cosas que pueden llamarnos la atención. Hoy la tele, el celular, una charla, mensaje, hay tantas cosas que nos pueden distraer. Pero cuando nos apartamos, cuando nos encerramos para estar con Dios, a solas con Dios, podemos conectarnos mucho mejor con el Señor. Tenemos una relación mucho más íntima. Es como cuando yo quiero hablar con mi esposa y siempre hablamos durante el día, durante la comida, y cuando hay gente hablamos, pero cuando queremos hablar de algo personal nuestro, cuando queremos tener una charla más profunda, buscamos ese momento de estar a solas para hablar y para comunicarnos, para que ella me pueda escuchar y yo pueda escucharla a ella, y que nadie pueda haber otras interferencias, otras opiniones, otro diálogo, ¿sí? Así es la comunicación con nuestro Señor. Debemos buscar ese tiempo a solas con el Señor. Lo segundo que el Señor nos enseña es, en el Padre Nuestro, es la adoración, ¿sí? Lo primero que tiene que haber es, ¿sí?, fe. Lo segundo es adoración. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Toda oración debe empezar con la adoración a Dios, exaltarlo por su grandeza, exaltarlo por su amor, exaltarlo por su misericordia, exaltarlo por su bondad, porque Él es bueno, ¿sí? Porque Él es nuestro Padre, porque Él está con nosotros, porque Él escucha nuestra oración. Así que lo primero que va, ¿sí?, es la adoración, ¿sí? Adorar a Dios, porque Él es un Dios 3 veces santo, dice la palabra. Amén. Lo tercero que el Señor nos enseña es orar conforme a la voluntad de Dios. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
Debemos pedirle a Dios por su voluntad, su reino en mi vida, en tu vida, su reino en nuestras casas, ¿sí? La palabra de Dios dice en Romanos 12:2, anota, Romanos 12:2, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia nos enseña que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Sí, debemos orar y pedirle a Dios que se haga su voluntad en nosotros, entendiendo y creyendo que la voluntad de Dios para nuestras vidas es mucho mejor que aún que lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Sí, la voluntad para nosotros de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Y confiar en Él, sí, confiar que Él, los planes que Él tiene, los pensamientos que Él tiene, los deseos que Él tiene para nuestras vidas son de bien, son de bendición, son de paz. Por eso oramos y debemos orar para que se haga la voluntad de Dios en nosotros, la voluntad de Dios en nuestra familia, ¿sí? Dios nunca va a responder una oración que esté fuera de su voluntad. La palabra de Dios nos enseña en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que sabemos y tenemos la confianza de que si oramos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye y Él responde. Por eso Jesús nos enseña, Señor, que venga, Señor, que hagamos tu voluntad, queremos tu voluntad, así como se hace en tu reino, que sea en nuestras vidas. Señor, queremos tu reino, queremos tu voluntad, ¿sí? Y por eso es tan importante orar con la palabra de Dios, por eso es tan importante conocer la palabra de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Cuáles son sus promesas? ¿Qué es las cosas que Dios tiene para nosotros? Y orar conforme a la voluntad de Dios. Y si oramos conforme a la voluntad de Dios, sabemos que Dios nos oye y sabemos que Dios responde, ¿sí? Lo cuarto que Jesús nos enseña en la oración es que debemos pedir por nuestras necesidades. Alguno puede decir, yo no sé si Dios le está preocupado o Dios quiere, si Dios quiere obrar en tus necesidades. Jesús dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y cuando Él está orando, no solamente está orando por el pan, Él está orando por todas las necesidades. Alguno puede decir, pastor, ¿y cómo usted dice esto? Porque la palabra de Dios nos enseña que Dios no solamente quiere bendecir nuestro alimento, sino Él quiere bendecir nuestra salud, nuestra economía, todo nuestro bienestar, ¿sí? La paz, todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Entonces debemos orar por todas nuestras necesidades. La palabra de Dios nos enseña que debemos presentar todas nuestras necesidades delante de Él. Sí, Él dice que nuestras oraciones deben ser conocidas delante de Dios. Así que, y de hecho todas las mañanas oramos por estas necesidades. No solamente oramos por el alimento, oramos por el trabajo, oramos por la salud, oramos por el bienestar, oramos por cada familia, oramos por el crecimiento espiritual, pero también el crecimiento emocional, el crecimiento intelectual, el crecimiento económico, porque Dios quiere bendecirnos
en todas las áreas. Así que debemos orar cada día por todas nuestras necesidades. Lo quinto que el Señor nos enseña en la oración del Padre Nuestro es que debemos orar con arrepentimiento y perdón. Dice el versículo 12, dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cada mañana debemos limpiar nuestro corazón y debemos hacerlo con arrepentimiento. Pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, por nuestra falta, por nuestros errores, por nuestros malos pensamientos. Cada día debemos pedirle perdón a Dios por todas aquellas cosas que hemos hecho mal. ¿Sí? El pecado nos separa de Dios, así que cuando te equivoques, cuando obres mal, cuando hagas algo que sabes que no está bien, debemos con cierta urgencia presentarte delante de Dios y pedirle perdón a Dios por esos pecados, pero también debemos pedirle perdón y debemos arrepentirnos y no volverlo a hacer, ¿sí? Porque no es cuestión de pedirle a Dios perdón todos los días por lo mismo y después volverlo a hacer. El arrepentimiento es ese dolor por algo que hemos hecho mal y cambiar. Cambiar, el arrepentimiento es cambio. Hice algo mal, me arrepiento, le pido perdón a Dios y no lo hago más. Me dispongo en mi corazón a no hacerlo más. Y si en un tiempo lo vuelvo a hacer, me vuelvo a arrepentir, le vuelvo a pedir perdón a Dios y trato de corregirme. Sí, pedirle a Dios que nos ayude a no equivocarnos, a no pedir, pero también es el perdón a otros. Porque así como nosotros ofendemos, así como nosotros tenemos malas actitudes a veces o respondemos mal con otros, también otros los hacen con nosotros y nosotros también debemos perdonarlos. Así como el Padre nos perdona a nosotros, nosotros debemos perdonar a los demás, ¿sí? Y fíjense que cuando el Señor termina de enseñar sobre la oración del Padre Nuestro, inmediatamente Él vuelve a hablar del perdón. Él dice en el versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no os perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Qué importante es el tema del arrepentimiento y del perdón para Dios y también para nosotros, porque Jesús vuelve a recalcar esto, como vuelve a repetir esto para que nos quede bien claro. Él termina la oración y en la oración habla de la adoración de nuestro Padre, de la adoración, Él habla de las necesidades, Él habla de varios puntos que hemos visto acá, pero Él vuelve a remarcar esto, lo del perdón, y dice que debemos perdonar a los hombres sus ofensas, porque si nosotros no perdonamos, tampoco Dios nos va a perdonar a nosotros. Así que el perdón es algo que nos conviene a todos, ¿sí? Saber que todos nos equivocamos, que todos ofendemos, que todos lastimamos a otras personas, pero hay un perdón que nosotros debemos practicar y hay un perdón que debemos pedir. Si nosotros perdonamos, Dios también nos perdona a nosotros. Amén. Así que no nos olvidemos en nuestra oración de pedir perdón y de perdonar. Y lo sexto que nos enseña la palabra es por la liberación. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Vivimos en un mundo físico que podemos ver y palpar y tocar con nuestras manos,
pero también este mundo está bajo la influencia de un mundo espiritual. Y este mundo, la Biblia nos enseña, Jesús nos enseña que está bajo el maligno, bajo la influencia del diablo. Y el diablo tiene mucha influencia en este mundo y sobre los hombres, sobre las personas. Así que el Señor nos enseña a orar y a pedirle a Dios que nos libre del mal, ¿sí? Nadie sabe qué nos espera mañana, ¿sí? ¿Qué nos espera pasado? ¿Qué nos espera cuando salimos a la calle o en el trabajo o en cualquier momento? En estos momentos, lamentablemente, todos escuchamos constantemente de la muerte de algún ser querido, de algún familiar, y nos damos cuenta que hace unos días estaba con nosotros, o hace unos días hablamos y hoy no están, y nadie sabe el día de mañana. Por eso es que Jesús ora y nos enseña a orar y a pedirle a Dios que nos libre de todo mal, ¿sí? Y que nos libre de la tentación. No es que Dios nos mete en tentación, sino que Él nos enseña a orar para que Dios nos libre del mal, que Dios nos libre de todo problema que pueda venir, ¿no? Y lo mejor que nos puede pasar es estar bajo la poderosa mano de Dios. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros buscamos de Dios, cuando queremos su voluntad, cuando obedecemos a Dios, estamos viviendo bajo la cobertura, bajo la protección de Dios, bajo el amparo de Dios, y el enemigo no nos puede tocar. Pero cuando desobedecemos a Dios, cuando no oramos a Dios, cuando no le pedimos a Dios su cobertura, su protección, que Él nos libre, es como que estamos fuera de la cobertura de Dios. Por eso yo te animo a que vivas bajo la cobertura de Dios. ¿Y cómo es esto? Buscando a Dios, rindiendo tu vida a Dios, rindiendo tu corazón a Dios, orando a Dios cada mañana, pidiéndole a Dios su cuidado, su protección, su amor, su amparo, obedeciendo a Dios. La importancia de obedecer a Dios, de seguir a Dios, de ser fiel a Dios, ¿sí? Y cuando estamos bajo el cuidado de Dios, bajo la cobertura de Dios, el maligno no nos puede tocar, ¿sí? Así que cada mañana orá por esto. En cada oración cada vez que vayas a la presencia de Dios, pedir a Dios su cuidado, su protección, que te libre del mal. Y del mal puede ser cualquier tipo de mal. Nosotros muchas veces desconocemos lo que pasa en el mundo espiritual. No lo vemos, no lo podemos palpar, pero nuestro Dios, nuestro Padre Celestial sí. Por eso pedimos a Dios su cuidado, pedimos a Dios su protección. Y lo séptimo y último de la oración es que toda oración tiene que ser terminada con una gratitud a Dios, con gratitud a Dios, gratitud a Dios por su amor, gratitud a Dios por su misericordia, gratitud a Dios porque podemos presentarnos delante de Él, gratitud porque nosotros siendo pecadores podemos orar a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Dice en Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos darle gracias a Dios por todo y en todo a Dios. Aún darle gracias por las cosas que aún no hemos recibido, pero que cuando sea el momento, Dios nos va a dar. Oramos a Dios y le damos gracias, aún por esas oraciones que todavía no hemos tenido respuesta, porque sabemos que cuando sea la voluntad de Dios,
y el tiempo de Dios, el momento de Dios, Dios va a responder. Así que terminamos siempre nuestras oraciones dándole gracias a nuestro Padre Celestial. Esta es la oración que el Señor Jesús nos enseña, sí, al Padre nuestro. Pero esta oración también nosotros como iglesia debemos hacer por la gente, debemos hacer por aquellos que aún todavía no conocen al Señor, debemos hacer por nuestra familia, debemos hacer por interceder delante de nuestro Dios, para que Dios obre en ellos, para que se haga la voluntad de Dios en ellos, para que Dios intervenga en sus vidas, para que Dios los bendiga, para que Dios traiga respuestas sobre ellos. Querido hermano, en el nombre de Jesús, quiero animarte a que ores a Dios, que te puedas buscar ese momento de intimidad con Dios, que puedas hacerte el hábito de cada mañana, de cada noche, encerrarte con tu Padre Celestial y orar al Padre Celestial con una actitud de humildad, de sencillez en tu corazón, con un corazón sincero a Dios, que puedas limpiar tu corazón delante de Dios, pedirle perdón a Dios, adorar a Dios, bendecir a Dios, pedirle a Dios que su reino, su voluntad se haga en tu vida, en tu familia. Pedirle a Dios por tus necesidades. Pedirle a Dios, sí, pedirle a Dios perdón y que vos puedas perdonar. Que puedas pedirle a Dios por la liberación de todo problema y darle gracias a Dios. Y la palabra de Dios dice que los que buscan a Dios en lo secreto, Dios te recompensará en público. Hay recompensa de Dios, hay bendición de Dios para todos aquellos que lo buscan en lo secreto. Amén. Espero que hayas podido anotar todos los versículos. Igualmente, esto queda grabado en el Facebook y si querés volver a escucharlo y anotar y puedas repasar cada versículo, pero te animo a que seas un hombre, una mujer de oración, alguien que busca a Dios en lo secreto, alguien que intercede por las necesidades. Así que vamos a orar ahora. Quiero orar por tu vida, quiero orar por todos aquellos que están conectados en otros países, quiero orar por todos aquellos que nunca han orado a Dios, que nunca han entregado su vida a Dios. Sí, quiero orar por tu vida. Sí, yo quiero ayudarte y guiarte en esta oración y decirte, animarte a que puedas repetir estas palabras, no por repetir, sino que puedas salir de tu corazón, que puedas decir: Señor Jesús, en esta tarde he escuchado tu palabra y yo me vuelvo a ti de todo corazón. Yo te pido perdón por mis pecados y en esta hora también perdonos a todos aquellos que me han ofendido. Y quiero pedirte, Jesús, que tú entres a mi vida, que tú entres a mi corazón, que llenes mi corazón de tu presencia, de tu espíritu, de tu amor, de tu paz. Quiero pedirte, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes cada día, Señor, a buscarte en lo secreto, en la intimidad, en mi cuarto, en ese lugar apartado para estar contigo. Señor, en el nombre de Jesús, hace de mí un hombre, una mujer de oración, que te conoce en la intimidad, que te conoce en lo secreto. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Padre, y ahora yo quiero orar por todos los que están conectados, Señor, para que tú, esos hombres, sean hombres y mujeres de oración, que sean hombres y mujeres que te conocen en la intimidad,
Padre, yo te pido que tú bendigas cada familia que está conectada. Señor, que tú derrames de tu gracia, de tu amor, de tu poder sobre ellos. Señor, quiero pedirte tu voluntad sobre sus vidas. Señor, que venga tu reino sobre ellos, tu reino sobre ellos, tu voluntad sobre ellos. Señor, quiero pedirte por todas sus necesidades, que tú traigas respuesta a sus necesidades. Señor, que tú traigas bendición sobre sus vidas. Señor, bendecilos, bendecí sus vidas. Señor, y en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú respondes a la oración de tus hijos, porque tú respondes a la oración de cada hermano. Señor, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de los que se han conectado. Señor, yo te pido por cada necesidad que hagas milagros en sus vidas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén y amén. Que Dios te bendiga.